Cuando nosotros analizamos una expresión de este tipo, integral definida entre a y b de la función f diferencial de x, habíamos establecido una condición para poder calcular la integral definida. Una de las condiciones era que yo no podía tener cualquier función en el integrando, sino que la función f tenía que ser continua o seccionalmente continua en el intervalo cerrado AB. O sea, lo que yo planteaba en ese momento es que f debía ser continua o seccionalmente continua en el intervalo cerrado AB, entonces decía que f es integrable en el intervalo cerrado AB. Hasta aquí lo que hemos hablado, lo que hemos visto en integrales definidas. Ahora, ¿qué quería decir que la función era seccionalmente continua en AB? Que era continua en todos los puntos del intervalo cerrado AB, excepto en un número finito de puntos donde presentaba una discontinuidad no evitable de salto finito. Una vez hecho este recuerdo, vamos a tratar el tema de las integrales impropias y vamos a ver qué diferencia tienen o cómo se diferencian de las integrales definidas. Para ello vamos a trabajar con dos tipos de integrales, con integrales impropias de tipo 1 y con integrales impropias de tipo 2. Las integrales impropias, aparentemente, cuando uno las ve en apariencia, son parecidas a las integrales definidas, pero son distintas. Que lo que vamos a ver es que uno de los extremos en las integrales impropias es infinito, o uno de los extremos de la integral impropia, en uno de los dos, en cualquiera, en A o B, presenta una discontinuidad no evitable, pero de salto infinito. Y vamos a dividir, como dije antes, en dos tipos de integrales impropias. Las integrales impropias de tipo 1, que vamos a analizar cuando se presentan. Cuando tengo las integrales impropias de tipo 1, se me fue. Las integrales impropias de tipo 1 se van a dar de la siguiente manera. Si yo tengo una función continua en el intervalo a infinito abierto en A, vamos a definir a la integral de A o entre A e infinito de f diferencial de x. Fíjense que la f de x diferencial de x, o sea que mi función no está definida en el infinito. Bueno, esto por definición lo vamos a calcular haciendo el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre a y t de f de x diferencial de x. Tenemos que calcular un límite que ya conocemos, y esta integral, la que me queda ahí, es una integral definida. O sea, calculo la integral definida entre a y t, siempre que, obviamente, la integral va a ser continua en el at de f de x diferencial de x, y luego le calculamos el límite. Muchas veces los alumnos dicen, como resumiendo este tema, bueno, lo que hago es reemplazar por una variable al extremo infinito y calcular el límite cuando esa variable tiende a infinito. Si el resultado de este límite, el resultado de esta integral impropia, me da un número real, o sea, si ese límite existe, digo que la integral es convergente y converge a ese valor, a ese número real que me dio como resultado la integral. Ahora bien, puedo tener este otro caso, que tenga una función continua en el intervalo menos infinito b. Entonces, la integral entre menos infinito y b de f de x diferencial de x va a tener un criterio similar a la integral expresada en la ecuación 1. ¿Qué vamos a decir? Que esto va a ser el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral entre t y b de f de x diferencial de x
tomando un criterio similar al que tenemos arriba. O sea, reemplazamos el extremo infinito por una variable y calculamos el límite cuando esa variable tiende a menos infinito en este caso. Bien, y podemos tener otro tipo de integrales de tipo 1 que van a estar basadas en estas dos que vimos acá. En esta leyenda lo que les expresé es que si en 1 y 2, o voy a decir que estas integrales son convergentes y estos límites me dan un número real, que fue lo que les dije antes. Y agregué, en caso contrario, que los límites de las expresiones 1 y 2 me dan que no existen, por ejemplo, si me dieran infinito, digo que la integral impropia es divergente. Dicho esto, vamos a ver una tercera posibilidad, donde si yo tengo un número A, cualquiera entre menos infinito y más infinito, y veo que existen las integrales impropias que vamos a mencionar a continuación, estas dos, la integral impropia de menos infinito a de f de x diferencial de x y la de a infinito de f de x diferencial de x, y además estas integrales ambas son convergentes, entonces la integral impropia expresada en 3, que todavía no la vimos, también es convergente. La integral impropia que va a ser convergente es esta. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dividir esta integral entre en dos nuevas integrales, en la suma de dos integrales impropias. Como habíamos dicho que A es un número real que está entre menos infinito y más infinito, y es un número cualquiera, ¿sí? Entonces puedo dividir la integral entre menos infinito y a de f de x diferencial de x, más la integral entre a infinito de f de x diferencial de x. Y si ambas integrales son convergentes, la integral que estoy señalando ahora, la del primer miembro de esta ecuación 3, también va a ser convergente y va a converger a un número igual a la suma del resultado de estas dos integrales. En caso contrario, que esto no suceda, o sea, con que una de las dos, al menos una, o las dos, sean infinitos, automáticamente voy a decir que esta integral impropia, ¿sí?, es divergente y no va a tener solución. No voy a encontrar un número real que sea resultado de esta integral. Bien, para ilustrar esto que acabamos de ver, vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo número 1, que es esta integral impropia, la integral de menos infinito a 1 de esta función diferencial de x. Bueno, si aplico el criterio, ¿sí?, la definición que estuvimos viendo recién, esto sería el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral entre t y 1 de toda esta función que está acá, 1 dividido raíz de 2 menos x diferencial de x. Yo directamente me fui a aplicar la definición, pero previamente tenemos que mirar que esta función, la función del integrando, es continua en menos infinito 1, en el intervalo abierto en menos infinito y cerrado en 1. En realidad esta función es continua de menos infinito a 2 cerrado. Ese es el dominio de la función del integrando. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Encontrar, como esto acá nos queda una integral definida, que ustedes ya saben calcular, pero primero tendríamos que encontrar una primitiva de 1 dividido raíz de 2x. Como no es semi-inmediata, como no la tengo en la tabla, lo que voy a hacer como cálculo auxiliar, aparte, voy a tratar de calcular dicha integral. Entonces vamos a calcular la integral
indefinida de esta expresión que tengo acá. Entonces vamos a tratar de calcular, como dijimos, la integral indefinida de esta función diferencial de x. Como vimos que no está en la tabla, vamos a tener que aplicar el método de sustitución. Una sustitución posible sería u igual a raíz de 2 menos x. Y vemos que en este caso podemos despejar la variable x y nos va a quedar que u cuadrado es igual a 2 menos x, y en consecuencia vamos a tener que x es igual a 2 menos u cuadrado. Entonces x va a ser igual a 2 menos u cuadrado, y el diferencial de x va a ser igual a menos 2u diferencial de u. Y ahora vamos a hacer la sustitución en este cálculo auxiliar que planteamos. ¿Qué vamos a decir? La voy a volver a copiar y todo esto es u. Raíz de 2 menos x es u. Y el diferencial de x lo reemplazamos y es menos 2u diferencial de u. En definitiva, lo que me queda aquí es la integral indefinida de menos 2 diferencial de u, que no es otra cosa que menos 2u más c, más una constante arbitraria real. Y ya habiendo resuelto, ya que pudimos resolver la integral sustituida, sabemos que esto nos va a dar menos 2u más c, sería menos 2u, era igual que raíz de 2 menos x, más una constante. Hecho este cálculo auxiliar, vamos a poner en verde, rojo mejor. Ahora sí vamos a poder regresar a calcular nuestra integral impropia. Copiamos otra vez lo que yo tengo, y lo que voy a ver que esto va a ser igual al límite cuando t tiende a menos infinito de la integral de 1 sobre raíz de 2 menos x diferencial de x, me va a dar menos 2 raíz de 2 menos x, y a esto lo voy a tener que valorizar entre 1 y t. Entonces vamos a hacer así, vamos a decir que a esto lo vamos a valorizar entre 1 y t. Aquí estamos, entre t y 1, disculpen, dije 1 y t, entre t y 1, el extremo inferior y el extremo superior. Vamos a hacer la valorización y luego calcularemos el límite. Entonces diremos que el límite, si lo valorizamos en 1, me va a quedar 2 menos 1, 1, raíz de 1, 1, me va a quedar menos 2. Y a eso le tengo que restar toda esta expresión valorizada en t, que sería 2 por raíz de 2 menos t. Y ahí calculamos el límite y vemos cuánto nos da.
ese límite sale rápido si t tiende a menos infinito, menos infinito, me va a quedar más infinito, algo que tiende a raíz de 2 más infinito me da infinito, y por 2 me da infinito, menos 2 me da más infinito. O sea que voy a decir que esta integral, o directamente infinito, que esta integral es divergente. Entonces puedo afirmar, como esta integral no existe, no me da un número real, voy a decir que en conclusión, esta integral es divergente. Entonces, y esa sería la respuesta. Esta integral es divergente. Bueno, con el mismo criterio vamos a calcular un segundo ejercicio que va a ser esta integral que ven en pantalla, que me desapareció. Ahora vamos a pasar a la hoja siguiente, así podemos trabajar más cómodo y pueden mirar mejor. Ahí no se pasa, ahora sí. Bien, ¿cómo resuelvo esta integral? Es una integral, obviamente no es definida, es una integral impropia porque tiene un extremo infinito. Observen que la función logaritmo de x sobre x cubo es continua en 0 abierto más infinito, con lo cual la función logaritmo de x sobre x cubo es continua en 1 cerrado más infinito abierto. Bien, vamos a tratar de calcular. Si quiero calcular esta integral nueva, voy a aplicar la definición para esta integral impropia. ¿Qué decía la definición? Que esto era igual al límite cuando t tendía a infinito de la integral entre 1 y t de todo lo que tenía dentro de la integral, del logaritmo de x sobre x cubo diferencial de x. Pero como ahora lo que buscamos es resolver esta integral definida que aparece aquí, ¿sí? Sabemos que necesitamos una primitiva de logaritmo de x sobre x cubo. Para eso tenemos que volver a hacer un cálculo auxiliar. Y en este cálculo auxiliar vamos a buscar una primitiva de logaritmo de x sobre x cubo. Entonces voy a decir, acá voy a tener logaritmo de x dividido x cubo, diferencial de x. ¿Y cómo hago para encontrar la respuesta o el resultado de esta integral? Bueno, ustedes ya estudiaron integrales indefinidas y saben que podemos calcular esta integral por partes. ¿Cómo tomaría las partes? U como logaritmo de x implica, para hacer más rápido, voy a poner punto y coma, que el diferencial de u es 1 sobre x diferencial de x. Y diferencial de b, generalmente lo ponemos abajo, es 1 dividido x cubo, diferencial de x, en consecuencia, b sería la integral de 1 sobre x cubo, una primitiva cualquiera de 1 sobre x cubo buscamos. Sabemos que 1 sobre x cubo lo puedo pensar como x a la menos 3. O sea, buscar una primitiva de x a la menos 3. Y una primitiva de x a la menos 3 sería x elevado a la menos 2 elevado a la menos 2, y a todo esto le voy a dividir por menos 2. Esta sería una primitiva de x cubo. Bien, si quieren también a esta expresión la podemos escribir como 1 dividido menos 2 x cuadrado. Cualquiera de las dos formas sería válida. Bien, y ahora sí podemos resolver esta integral que teníamos acá. Nosotros sabíamos que cuando estudiamos el método de integración por parte, que esta integral era u por b,
sería logaritmo de x dividido menos 2 por x cuadrado, sería u por b, menos la integral de b por diferencial de u. La integral de b por diferencial de u, acá hay un error, no es diferencial de x, es diferencial de u, a u le corresponde el diferencial de u. En este caso, y si ustedes hacen los pasos, les va a quedar la integral indefinida de b por diferencial de u. b es 1 dividido 2x al cuadrado, eso es b, el menos este que está acá, ya lo consideré porque es menos la integral, así que menos con menos ya directamente lo puse como más, por 1 sobre x diferencial de x. Bueno, esto nos va a permitir rápidamente finalizar, y esta integral sería como la de 1 sobre 2 por x cubo. Un medio lo podemos sacar afuera. O sea, este 2 de un medio lo saco afuera. Y esto acá abajo me quedaría en el denominador, me quedaría x a la menos 3. O sea que directamente abajo me queda en el denominador 1 sobre x cubo, y todo sería x elevado a la menos 3. Y ahí ya puedo indicar cuál es la respuesta de esto. La integral de x a la menos 3 es x a la menos 2 dividido menos 2. Que ahí vamos a poner x elevado a la menos 2 dividido menos, más una constante. Podemos achicar esto, ¿sí? Si queremos, yo lo hago rápido, y este medio que está acá, por este menos 2, va a hacer que esto quede negativo. Acá me quede todo dividido 4. No lo borro. En vez de poner medio pongo menos un cuarto. Y en vez de x a la menos 2 puedo poner, si quiero, 1 dividido sobre x cuadrado. Eso es opcional. Eligen ustedes. La cuestión que la integral me va a quedar con esta respuesta. Bueno, una vez que hice todo este calculito, que lo voy a poner en rojo todo ahora, lo que vamos a ver es cómo resolver la integral que nos habíamos propuesto, que era esta. Esta integral impropia que ahora vamos a tratar de calcular. Bien, y vamos a decir, esto va a ser igual a qué cosa. Va a ser igual al límite cuando t tienda a infinito de una primitiva de todo esto, que acá tengo una, no quisiera volver a copiarla, a ver si puedo hacerlo ahora y sacar la integral. No puedo. Vamos a volver a copiar. Sería, abrimos paréntesis, logaritmo de x, le puedo poner un negativo adelante, dividido 2x cuadrado. Bueno, está saliendo todo bastante mal, por lo visto. No quiere. Entonces dijimos que esto vamos a replantearlo porque me está jugando una mala pasada el video. Cuando t tiende a infinito, de, abro un paréntesis, lo cierro, sería menos logaritmo de x dividido 2x cuadrado. Perfecto. Y después tengo a todo esto menos un cuarto de 1 sobre x cuadrado. Bien, sabemos que a todo esto, que
hasta acá, lo vamos a valorizar entre 1 y t, así, y ahora vamos a seguir. Vamos a montar nuestra barrita, vamos a clavarlo, y vamos a decir que esto va a estar entre 1 y t. Perfecto. ¿A qué va a ser igual esto? Estos cálculos ya los conocemos todos. Esto me va a quedar igual. Igual al límite cuando t tienda a infinito de, tendré menos logaritmo de t dividido 2t cuadrado menos un cuarto por 1 dividido t cuadrado. Ahí valoricé todo en t y le tengo que restar todo valorizado en 1. Logaritmo de 1 dividido 2 y más, cuando valorice en 1 este término me va a quedar en 4. Bien, y ahí le aplicamos límite. Vamos a ir viendo. El logaritmo de 1 me da 0, o sea que esto se me va a ir. Chao. Logaritmo de 1 me da 0. Logaritmo natural de 1. Esto me queda, este límite me queda un cuarto, porque el límite de una constante me da la misma constante. 1 dividido algo que tiende a infinito tiende a 0, o sea que todo este término también va a desaparecer porque va a tender a 0. Solamente me quedo con el cuarto y tengo el límite del logaritmo de t dividido 2t cuadrado. Ese límite es infinito sobre infinito, o sea que vamos a tener que aplicar en ese límite un nuevo cálculo auxiliar, que es calcularlo con la regla del L'Hopital. Entonces, el límite de menos logaritmo de t dividido 2t cuadrado va a ser igual, como eso tiende a infinito el numerador e infinito el denominador, algo que tiende a infinito sobre algo que tiende a infinito es indeterminado. Entonces digo, t tiende a infinito y aplicamos la famosa y maravillosa regla del L'Hopital, que consistía en derivar el numerador, diré que acá tengo un menos adelante, y derivar el denominador. Serían 4t. 4t la derivada del denominador. Y todo esto va a ser igual 1 sobre algo que tiende a infinito tiende a 0, y algo que tiende a 0 dividido algo que tiende a infinito me da 0. Quiere decir que este primer límite me da 0. Acá le voy a poner cálculo auxiliar. Entonces tendría que este primer término tiende a 0. El otro término tiende a 0, el que está en verde, el que está en color verde. El que sigue también tiende a 0, este es el que está tachado. Y por último, este no está tachado, el último tiende a un cuarto. O sea, con lo que todo me da un cuarto positivo, y entonces puedo decir que esta integral impropia, que era la que queríamos calcular, me da un cuarto, con lo cual digo que esta integral es convergente, porque encontré un número real. Ahí habría terminado el segundo ejemplo. Vamos con el tercero. Bueno, acá tengo un caso que habíamos hablado en su momento.
cuando hicimos la definición de las integrales que tienen extremo infinito. ¿Qué proponíamos hacer? Bueno, en este caso proponíamos buscar un número entre menos infinito y más infinito, cualquiera, un número cualquiera, puede ser 70, 28, 35, menos 46, el que a mí se me ocurra. Yo voy a tomar 0 por una cuestión de practicidad. Siempre me conviene tener los extremos sencillos. Entonces, lo que vamos a hacer es decir que podemos dividir esta integral en una integral que vaya de menos infinito a 0 y otra integral que vaya de 0 a infinito. Recuerden que este número puede ser cualquiera que esté entre el menos infinito y más infinito, porque además la función x dividido 1 más x cuadrado está definida en todos los reales. Bueno, ¿y esto a qué se reduce? Se reduce a hacer lo mismo que hicimos antes. Tomamos esta integral primero y tratamos de resolverla, ¿sí? Ya esto cae en uno de los dos casos anteriores. Esto sería el límite cuando t tiende a menos infinito de la integral definida entre t y 0 de x dividido 1 más x al cuadrado, diferencial de x. Bueno, esta integral la pueden buscar ustedes en la tabla, ¿sí? O sea, en realidad no está en la tabla, la van a tener que hacer por sustitución, pero yo ahora no la voy a hacer, ¿sí? Ustedes van a aceptar, como si yo hiciera el cálculo auxiliar, que ustedes lo pueden hacer sin ningún tipo de problema, y en el cálculo auxiliar lo que vamos a hacer es, o lo que van a hacer ustedes, porque yo no lo voy a hacer, ver cuánto da esta integral. El objetivo es buscar una primitiva de esta función y con la integral indefinida obtenemos una familia de primitivas. Bueno, si ustedes aplican el método de sustitución, van a ver que esto le da un medio del logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x cuadrado y ponemos más una constante arbitraria que son las familias de primitivas resultados de esta integral indefinida. Ahora sí, podemos volver con lo que teníamos y decimos que esto va a ser igual al límite cuando t tiende a menos infinito, ya directamente ponemos la respuesta. Ponemos una primitiva y a esa primitiva la vamos a valorizar entre t y 0. Entre, wow, a todo esto lo vamos a valorizar entre t y 0. Bien, y ahora ponemos los extremos. Bien, entonces decimos t y 0. Ahora, por la regla de Barrow, vamos a reemplazar estos extremos. Vamos a repetir, esto va a ser igual al límite cuando t tiende a menos infinito de. El 1/2, este podríamos sacarlo fuera del límite, ya me lo saco encima y lo sigo escribiendo, y adentro del límite vamos a tener logaritmo de 1, cuando x vale 0 vamos a tener logaritmo de 1, menos logaritmo del valor absoluto de 1 más t cuadrado. Y vamos a ver cuánto da este límite. Bueno, el logaritmo de 1 es una constante, tiende a 0. Y cuando t tiende a menos infinito, algo que tiende a menos infinito elevado al cuadrado me va a dar más infinito. 1 más algo que tiende a más infinito me va a dar más infinito. El logaritmo de más infinito es más infinito.
sea que voy a tener 0 menos algo que tiende a infinito, o sea, todo va a tender a menos infinito, y por un medio esto me va a dar menos infinito. Entonces, ¿qué digo? Que concluyo que esta integral no tiene solución, esta integral es divergente. Y habíamos dicho que esta era la integral original. Solo queríamos calcular esta integral. Queríamos saber cuánto nos da solamente, no todo esto, sino, vamos para atrás, ahí estamos. Queremos calcular esta integral, la que está marcada en rojo. Pero vemos, calculé la que está en verde, la que voy a poner en verde ahora, y la que está en verde vemos que es divergente. Entonces habíamos dicho que si al menos una era divergente, quiere decir que la suma me va a dar una integral divergente. No necesito seguir calculando, y digo automáticamente que esta integral es divergente. ¿Por qué? Porque la dividí en la suma de otras dos, y lo que veo es que una de ellas es divergente. Entonces todo va a ser divergente. Vamos a calcular un cuarto ejemplo, que es muy parecido a este. Lo voy a plantear antes de ver las integrales impropias de tipo 2. Y el planteo de esto es similar. Lo que hacemos es dividir la integral en la suma de otras dos, viendo que esta función es continua en todos los reales. Entonces, ¿cómo lo vamos a dividir? Tengo de menos infinito a más infinito y veo que el 0 es un número posible. Hacemos de menos infinito a 0, de 1 dividido x cuadrado más 4, todo esto diferencial de x, y le vamos a sumar la integral entre 0 e infinito de 1 dividido x cuadrado más 4 diferencial de x. Podría tomar cualquier número, podría tomar menos 7 si yo quisiera. No tengo problema, pero obviamente trato de... Esto también estaría bien. Siempre que pueda tomar un número chiquito, sobre todo el 0, que es posible que en las soluciones después me anule algo, lo hacemos. Bien, esta integral no está en la tabla, pero la vamos a agregar en la tabla. Vamos a agregar a la tabla que nosotros tenemos la siguiente integral. La integral indefinida de 1 dividido x cuadrado más 4. Vamos a estudiar la de x cuadrado más a cuadrado diferencial de x. Y esta integral, voy a buscar mi machete, me va a quedar 1 sobre a por el arco tangente de x dividido a más una constante arbitraria. Entonces ahora podemos calcular, vamos a empezar con esta. ¿Sí? Vamos a empezar con esta, a ver qué nos da. Bueno, sabemos que esto es otra vez sopa. El límite cuando t tiende a menos infinito de la integral entre t y 0 de todo esto. Podemos resolver esto, perdón, puse cualquiera. Podemos resolver esto sabiendo que esto va a ser, repetimos, igual al límite cuando t tiende a menos infinito de, buscamos una primitiva de esta expresión, que la primitiva va a ser un medio del arco tangente de x dividido 2, y acá no le ponemos más una constante, y valorizamos esto que tenemos acá, vamos a valorizarlo
entre t y 0. Entre t y 0. ¿Cómo va a quedar esto directamente? Termino y vamos a ver si me alcanza. El 1/2 lo puedo sacar afuera, si ya me lo saco de encima. Entonces me va a quedar límite cuando t tiende a menos infinito de, abro paréntesis, arco tangente de 0 menos arco tangente de t. ¿Y a qué va a ser igual esto? El arco tangente de 0 me da 0. Y el arco tangente de t cuando t tiende a menos infinito me da menos pi sobre 2. O sea que esto sería 1/2. El resultado del límite del primer término del arco tangente de 0 me da 0. Y el arco tangente de algo que tiende a menos infinito me da menos pi dividido 2. Con lo cual, esto va a ser 1/2 por pi sobre 2. Y 1/2 por pi sobre 2 es lo mismo que pi dividido 4. Esto me da el límite, quiere decir que esta integral es convergente, no lo voy a escribir, que esta primera integral es convergente y converge a pi sobre 4. Lo mismo tendría que hacer con la integral que está acá, porque está medio convergente. Entonces, si la otra también me da convergente, quiere decir que si esta me da convergente, mi integral, la integral original, que estaba dividida en 2, también va a ser convergente. Vamos a ver. Voy a copiar un poco lo que yo ya tengo. Y entonces quiero resolver esta integral. Acá va infinito. Y esto va a ser el límite cuando t tiende a infinito de la integral entre 0 y t de 1 dividido raíz de x, perdón, 1 dividido x cuadrado más 4. Bueno, tenemos que hacer lo mismo, ya conocemos cuál es la primitiva de esta función, así que nos va a quedar exactamente lo mismo. Yo lo voy a copiar aquí rápidamente, voy a aprovechar lo que ya tengo hecho y lo voy a cambiar. Esto sería el límite cuando t tiende a infinito de 1/2 del arco tangente de x sobre 2, que es una primitiva de esta función, ahora entre 0 y t, y vamos a calcular este límite. Acá me quedaría 1/2, que lo saco afuera, t tiende al límite cuando t tiende a más infinito, de arco tangente de t menos arco tangente de 0. ¿Qué me va a quedar acá? Sabemos que esto es 1/2, el arco tangente de t cuando t tiende a más infinito, el arco tangente de t cuando t tiende a más infinito me da pi sobre 4. Ustedes lo saben por la gráfica. Y a eso le vamos a restar el arco tangente de 0, que sabemos, vimos recién que me da 0 y que el límite de una constante es otra constante. Perdón, el arco tangente de t cuando t tiende a infinito me da pi sobre 2. Disculpen. Entonces todo esto me va a dar pi dividido 4. En consecuencia que yo quería calcular esta integral, la que voy a poner ahora, a mí me interesaba calcular esta, era el ejercicio original, y esta me daba pi sobre 4 y la otra me da pi sobre 4. Quiere decir que la integral en rojo
va a ser convergente también, y va a ser convergente a pi sobre 2. ¿Por qué? Porque sería, upa, no me queda. Bueno, esto me va a dar pi sobre 2, lo voy a poner así. Tampoco me quiere quedar así. Bueno, esto me da pi sobre 2. Lo voy a dejar de esa forma. Y esto es el resultado de la integral que está en rojo. Que era la integral original. Bueno, finalizamos y obviamente podemos aclarar que esta integral es convergente. Vamos con integrales del tipo 2 y voy a ir un poquito más rápido aquí porque ya estuvimos viendo algunas definiciones. ¿Y cuándo voy a tener una integral del tipo 2? No voy a tener extremos infinitos, ¿sí? O sea, en los extremos de integración no va a aparecer ni más ni menos infinito. Entonces, ¿cómo van a ser? Si yo tengo una función continua en el intervalo cerrado en A y abierto en B, y en B la función tiene una discontinuidad no evitable de salto infinito, entonces la integral entre A y B de f de x diferencial de x ya no es una integral definida, porque no está definida en todo AB, en B no está definida, y además de no estar definida en B, presenta una discontinuidad de salto infinito, entonces no va a ser una integral definida. Vamos a llamar integral impropia, que vamos a definir de la siguiente manera. Como el límite, cuando t tiende a b por izquierda, de la integral entre a y t de f de x diferencial de x. Como dijimos recién, reemplazamos el extremo donde tengo la discontinuidad no evitable de salto infinito o donde tengo el extremo infinito por una variable y luego calculo el límite entre a y esa variable cuando esa variable tiende a b por izquierda, porque por derecha no tengo función, al menos no la tengo definida. Y acá tengo una definición equivalente si la función está definida en A abierto y B cerrado, y en A tiene una discontinuidad no evitable de salto infinito. Vamos a tener una expresión muy parecida, que va a ser el límite cuando t tiende a A por derecha, porque por izquierda no está definida la función, o no sé qué pasa, de la integral entre t y b de f de x diferencial de x. Y vamos a tener una definición muy parecida, ¿sí? Para el resto. Las dos integrales se dicen convergentes, ¿sí? Que me toquen cualquiera de estas dos integrales, voy a decir que son convergentes si los límites existen. Caso contrario, si los límites no existen, diré que son divergentes. Y en el caso de ser convergentes, voy a decir que estas integrales impropias convergen al valor que me da. Y la última parte de la definición es, si yo tengo una función continua en todos los puntos de un intervalo cerrado a B, excepto en un número que está entre A y B, o sea, en un número que pertenece al intervalo abierto a B, y en C, en ese punto donde la función no es continua, tiene una discontinuidad evitable de salto infinito, y las integrales entre A y C, siendo un valor C que está entre A y B, y C y B de f de x diferencial de x son integrales convergentes, entonces voy a decir que la integral que voy a presentarles ahora en 6, que es esta, la tengo que dividir en, que me falta un pedacito, ahora sí, en la integral entre a y c de f diferencial de x y en la integral entre c y b de f diferencial de x. Cuidado aquí porque la función está definida entre a y c, excepto en c, y la función está definida entre c y b, excepto en c también. Entonces, si estas dos integrales son convergentes, esta es convergente. Si una de las dos no llegara a ser convergente,
entonces, o sea, si una de las dos es divergente, entonces esta directamente va a ser divergente. Entonces, eh, acá falta un paréntesis, que es lo que acabo de decir, y acá tendría que decir no menos infinito, porque no tengo menos infinito, sino tengo la integral entre A y B, va a ser divergente. Bien, vamos a calcular algunos ejemplos. Vamos a ver el ejemplo número 5, que es este que aparece acá. La función está definida en todos los reales excepto en el 0. ¿Cómo voy a calcular esto que tengo acá? Bueno, con el criterio o la definición que vimos ayer, hace un ratito, mirando que tengo problemas en el 0. En el 0 esta función presenta una discontinuidad no evitable de salto infinito. Entonces vamos a aplicar límite, y reemplazar por una variable 0, y vamos a poner 0 por izquierda, porque por derecha no sé qué pasa, de la integral esta entre -1 y t. Como decimos siempre, reemplazamos el extremo con problemas por una variable y la hacemos tender a ese valor. Bien, acá tenemos entonces que vamos a resolver, y en la resolución acá ya podemos encontrar una primitiva de 7 dividido x sobre 10, y vamos a ver que la primitiva es menos 7 novenos de x a la 9. Eso es lo que me va a dar la primitiva de 7x dividido 10. Es lo mismo que la integral de x a la menos 10, la integral indefinida. Sería x a la menos 9 sobre menos 9, o me queda esto, ustedes después lo pueden verificar. Y vamos a valorizar esto entre -1 y t. Vamos con el corchete, busco aquí, y todo esto lo valorizamos, aplicamos la regla de Barrow, entre -1 y t, que es donde tengo el problema. Bueno, ahora vamos a reemplazar, ahora vamos a aplicar la regla de Barrow, y vamos a tener el límite cuando t tiende a 0 por izquierda, y valorizamos. Cuando valorizamos en t, al menos lo puedo sacar afuera, así ya me lo saco de encima. Sería 7 dividido 9t elevado a la 9. Reemplazamos todo por t. Y cuando reemplace el -1, vamos a ver que me queda más 7 novenos. Entonces ahí lo que puedo hacer es ver cuánto me da esto. Cuando t tiende a 0 por izquierda, esto va a darme 7 novenos, porque es una constante. Cuando reemplazo acá en 0 por izquierda, todo esto tiende a 0 por izquierda, y 7 dividido algo que tiende a 0 por izquierda me da menos infinito. En consecuencia, esta integral impropia es divergente. Bien, vamos con el ejemplo que sigue, que habla respecto a esta integral impropia. La integral entre pi sobre 2 y pi de la tangente de x diferencial de x. Bueno, vamos a ir bastante más rápido con esta. Vamos con la misma forma. La tangente sabemos que es continua en pi sobre 2 abierto, pi cerrado. O sea, en pi sobre 2 la tangente presenta, función tangente de x presenta una discontinuidad de salto infinito. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Como vimos hasta recién, esto va a ser el límite cuando t tiende a
pi sobre 2 pero por derecha de la integral esa y reemplazamos este extremo por t. Bueno, ahí la tratamos de calcular. Vamos a tener el límite de, obtenemos una primitiva de la tangente de x, que yo les digo cuánto da una primitiva de la tangente de x, es menos logaritmo del valor absoluto del coseno de x. Esa es una primitiva, hacemos la integral indefinida, que vamos a tener un montón, y elegimos una de todas ellas. Y esto lo valorizamos si podemos entre t y pi. Entre t y pi, o sea, en los extremos de integración. Bueno, el coseno de pi, si yo lo hago con la máquina, me va a dar 1. El coseno de pi me da 1. El logaritmo de 1 me da 0, o sea que cuando reemplace en pi me va a dar 0. En consecuencia, esto, ¿de qué va a ser? Acá, menos el logaritmo del valor absoluto del coseno de pi, que sabemos que me da 1 y el logaritmo de 1 me da 0, más el logaritmo del valor absoluto del coseno de t. Cierro el paréntesis y veo cuánto me da este límite. Dijimos que el primer término me da 0. Y en el segundo término tengo el coseno de pi sobre 2, el coseno de una expresión que tiende, de una variable, perdón, que tiende a pi sobre 2, me da 0. Y el logaritmo de 0 me da menos, tiende a menos y no me da, tiende a menos infinito. O sea que este límite me daría menos infinito, con lo cual voy a decir que la integral propuesta es divergente. Bueno, les voy a dejar las 7 para que ustedes practiquen, pero se las voy a dejar planteada. Porque aparentemente esta es una integral definida, aparentemente, porque la función en -3 no tiene problema, o sea, es continua en -3, es continua en 2, pero fíjense que no es continua en el intervalo -3, 2, porque tiene una discontinuidad en -1, y esa discontinuidad es de salto infinito. Entonces, ¿cómo resolvemos? Vamos a dividir en 2 esta integral, que va a ser impropia, hago la integral entre -3 y -1, más la integral entre -1 y 2. Dividimos el intervalo -3, 2 con el valor -1. Bueno, y esto va a derivar en dos integrales, como las que vimos en los ejemplos 5 y 6. Tendría que ver cómo calcularlo. Bueno, les cuento que la primera, yo la hice, esta solita, no la puedo, esta que está acá, no la puedo separar. Esta que estoy marcando con el círculo es divergente. Así que, ¿qué quiere decir? Que toda esta primera integral que tengo acá, voy a concluir que es divergente. Bien, y con esto finalizamos integrales impropias. Espero que les haya gustado. Les dejo un saludo. Chau, chau.